Buenas tardes amigos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir una parte de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. En Primera de Juan 3:5 dice la palabra así: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que Jesús vino a morir por nosotros, para salvarnos, para por gracia ser salvos, por medio de Él llegar nosotros al Padre. Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Entonces aquí vemos cuando practicamos el pecado, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. El que practica el pecado, porque el diablo desde el principio ha sido mentiroso. El diablo dice peca desde el principio. Entonces nosotros no hemos sido hijos de Dios, hemos sido hijos del diablo. Pero cuando recibimos a Jesucristo como el único y Señor y Salvador, arrepintiendo nuestros pecados, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y Señor y Salvador, me arrepiento mis pecados. Quiero que desde hoy para adelante sea tu voluntad en mí, no la mía. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, aunque no lo merezco. Gracias por morir en la cruz del Calvario, derramando la última sangre por mí. Haciendo esta oración de todo corazón, usted pasa a ser hijo de Dios. Ya no solo creación, peor ya no hijo del diablo, porque aquí dice la palabra de Dios, el que practica pecado es del diablo. Entonces, uno para ser hijo de Dios, pasar a ser parte de Dios, uno hay que hacer esa oración de corazón y creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, mis queridos amigos. No deje que su alma vaya al infierno por la pasión de un momento, de dando gusto a la carne. En Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne, que es pecado. Ahí lea en Gálatas 5:16, que a Dios no le agrada. En Gálatas 5:22, que a Dios le agrada. Es bastante ahí de leer de lo que ahí se dará en cuenta que a Dios no le agrada. Entonces eso, una de esas cosas usted practica, no es parte de Dios, es parte del maligno. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento que nosotros recibimos, somos parte de Dios, hijos de Dios. Dios ya se olvida de todo lo que hemos hecho, todo lo que es pecado. Dios se olvida, borra ese pecado y desde ahí caminamos en los caminos del Señor cuando hicimos esa oración de fe. Así es, mis queridos amigos, busquen de Dios, lean la Biblia, vayan a un templo, escuchar la palabra de Dios. No oigan
al humano, al hombre, no sean seguidores de hombre. Decir, ve el pastor, ve esta persona, ve esos dichos evangélicos, ve cómo hacen esto. No, en la iglesia hay el trigo y la cizaña. La cizaña sembró el maligno. Aquí en la Biblia dice, sembró el maligno, y el trigo es los que están en obediencia con Dios. No se confunda, todos no son hijos de Dios. Todos en la iglesia no están hablando de la iglesia de Cristo. Todos no son hijos de Dios. Está ahí entreverado. Solo el que hace la voluntad de Dios hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Y a eso llegar, hasta el fin, obedeciendo lo que está escrito aquí de Dios. Así es, amigos, en el nombre de Jesús, busquen de Dios. Que Dios les bendiga.